Perdón. Capítulo 67. Canción de piedras. No te lamentes por lo que ha ocurrido. Este cuaderno era un sueño que compartíamos, lo cual en sí mismo es algo hermoso, una prueba de la verdad de mi intención, aunque el proyecto estuviera condenado. Del ritmo de la guerra, página 27. Benny corría por los pasillos de Urídiru. Apartó a empujones a un grupo de humanos demasiado lentos para salir de su camino, y luego se detuvo jadeando al llegar a ver la terraza. Aquella canción le recordaba la voz de su madre. Pero no era ella, por supuesto. La mujer en que estaba sentada en la terraza, cosiendo un tapete y cantando a paz, no era Jack Slim. La pauta roja de su piel no era la misma, y tenía los mechones demasiado cortos. Bentley se apoyó en la piedra de la salida, mientras los demás ocupantes de la terraza se fijaban en ella, y la voz de la mujer se interrumpía. Miró hacia Bentley y empezó a canturrear a ansiedad. Bentley dio media vuelta y se marchó, armonizando a decepción. Esperaba no haber asustado a la gente. Una regia con aspecto tan frenético debía de haberlo sobresaltado. Timbre latió en su interior. Ay, perdón. No paro de oír sus canciones, dijo Bentley, en las voces de la gente con la que me cruzo. No dejo de recordar los días en los que cantaba con ella. Echo de menos esos días, Timbre. La vida era sencilla entonces. Timbre palpitó a lo perdido. Ya no le quedaba mucho juicio cuando llegó mi traición, explicó Bentley en respuesta a la pregunta del Spren. Una parte de mí lo considera un consuelo, porque así nunca se enteró de lo mío. En todo caso, fueron las tormentas las que terminó matándola. Estaba con el grupo que escapó, pero huyeron a los abismos, y entonces hicimos lo que hicimos. Las llanuras se inundaron ese día. Timbre se ahogó allí abajo. Murió por mi mano, igual que si la hubiera apuñalado. La pequeña Spren latió de nuevo, reconfortante. Opinaba que Bentley no tenía toda la culpa de lo que había hecho, porque las formas habían influido en su mente, pero Bentley había elegido esas formas. Pensaba mucho en aquellos primeros días, después de liberar a Ulim. Sí, sus emociones habían cambiado, había obedecido cada vez más a su ambición, pero al mismo tiempo no había reaccionado como Eshonai, que dio la sensación de convertirse en una persona completamente distinta al adoptar una forma de poder. Bentley parecía más resistente por algún motivo, más ella misma, tuviera la forma que tuviera. A ver, un momentito. Ok, ya, continúo. Perdón. Eso debería hacer que armonizara alegría, pues solo podía deducir que la había ayudado a escapar de las arpas de odio, pero también la volvía responsable de lo que había hecho. No podía echar la culpa a los Spren ni a las formas. Había estado ella allí, dando aquellas órdenes. Timbre latió, yo ayudé, y sí, lo había hecho. Después de su aparición, Bentley se había hecho más fuerte, más capaz de resistir. Gracias, dijo Bentley, por eso y por lo que sigues haciendo. No merezco tu fe, pero gracias. Timbre palpitó. Había llegado el día. Raveniel iba a pasárselo entero con Avani, y parecía estar disfrutando de lo lindo con la dificultad de manipular a la anterior reina. Eso dejaba libre a Bentley. Se había procurado un saquito de gemas, algunas con luz del vacío y otras con luz tormentosa. Ese día iba a comprobar lo que de verdad significaba seguir aquel camino de lo radiante. Hola, Uplander. ¿Cómo estás?
Ya había escogido una zona en la que practicar. Por los informes matutinos, Bentley se había enterado de que los exploradores del perseguidor estaban peinando a conciencia la 14ª planta. Casi todos los soldados de Raveniel estaban ocupados, vigilando a los humanos, y no solían aventurarse a los pisos superiores, así que Bentley había elegido un lugar del 7º piso, que el perseguidor ya había registrado y estaba lejos de los centros más poblados. Allí arriba la torre estaba en silencio, y Bentley se sorprendió de que le recordara a los abismos de las llanuras quebradas. En aquellos huecos el sol también había sido difícil de evocar, y el lugar resplandecía del mismo modo con hermosa piedra. Pasó los dedos por una pared, esperando notar rugosidades de las vibrantes líneas de estratos, pero la encontró lisa, como las paredes de los abismos, en realidad. Su madre había muerto en aquellas profundidades, con toda seguridad aterrorizada, incapaz de comprender lo que ocurría, mientras el agua llegaba a mares y... Bentley armonizó a lo perdido y dejó en el suelo su saquito de esferas. Sacó en primer lugar una de luz tormentosa y echó un vistazo en Shadesmar. No había vuelto a encontrar al vacío Spren que había visto cerca de la celda de Rulain, a pesar de que había observado con cautela esos últimos días. Al final, había juntado a Rulain con el cirujano y su esposa, y los había llevado a los tres a ayudar a cuidar de los radiantes caídos. Shadesmar no reveló ningún Spren oculto en ningún kremlino, así que Bentley devolvió vacilante su visión al reino físico e inhaló una bocanada de luz tormentosa. Eso sabía hacerlo, ya que había practicado con timbre a lo largo de los meses. La luz tormentosa no funcionaba igual que la luz del vacío. En lugar de ir a su gema corazón, infundía su cuerpo entero. La notaba revolverse, una sensación más extraña que desagradable. Puso la mano contra la pared de piedra. ¿Te acuerdas de cómo lo hicimos la última vez?, preguntó a timbre. La pequeña Spren latió insegura. Eso había sido muchos meses antes y había llamado la atención de los secretos Spren, por lo que habían parado enseguida. Pero Bentley creía que solo había tenido que apretar la mano contra la pared y sus poderes habían empezado a activarse. Timbre palpitó. No estaba convencida de que aquello fuese a funcionar con luz tormentosa, no con las defensas de la torre activadas. Y en efecto, cuando Bentley intentó hacer, bueno, lo que fuese con lo que la luz tormentosa, tuvo la sensación de que había como una muralla invisible bloqueándola. No podía enviar la luz tormentosa a su gema corazón para almacenarla allí, no con el vacío Spren atrapado dentro. Así que Bentley dejó que la luz se agotara por su cuenta, soplando para acelerar el proceso. Luego sacó una esfera de luz del vacío. Esas podía conseguirlas sin demasiados problemas, pero no se atrevía a cantar la canción de plegaria para crearlas ella misma. Temía atraer la atención de Odio. Parecía no estar haciéndole caso en los últimos tiempos, y Benny prefería que continuara así. Bien, pasándome por aquí un ratito. ¿Cómo estás, Ani? Bien. Ayer según eso iba a hacer el live, pero me cambiaron la cita de lo que tenía que hacer el lunes, me la cambiaron para el martes y pues terminé bastante agotada. Entonces, pues no pude leer. Ya son las 8, ah caray. Hola Artemam, ¿qué show? ¿Cómo andas? A ver, ¿en qué me quedé? Timbre latió para darle ánimos. Llego tarde, no pasa nada, apenas leí 2 capítulos y estaba medio durmiéndome en esos 2 capítulos, así que mejor así, ya según eso ya ando más despierta. ¿Estás segura?, preguntó Bentley. Por algún motivo, no me parece que esté bien usar esta energía para alimentar nuestras capacidades. La respuesta palpitada de Timbre fue pragmática. Ya estaban usando la luz del vacío a diario, un poquito de la que tenían almacenada en la gema corazón.
cada vez que empleaban los poderes de la traducción de Bentley. No estaba segura de su capacidad de usar luz del vacío para los poderes radiantes. Procedía del hecho de ser una regia, o si cualquier cantor que entablara un vínculo podría hacer lo mismo. Absorbió la luz del vacío como si fuese luz tormentosa, y notó que infundía por completo su gema corazón. La luz del vacío no la impulsaba a moverse o a actuar como había hecho la luz tormentosa. Lo que hacía era enardecer sus emociones, en ese caso volverla más paranoica, así que volvió a mirar en Shadesmar. Seguía sin haber nada alarmante. Cita al médico, sí. Bueno, algo así. Me terapiaron bien y bonito ayer. Apretó la mano contra la pared de nuevo e intentó sentir la piedra, no con los dedos, con el alma. La piedra respondió. Pareció despertar como de un sueño profundo. Hola, dijo, aunque el sonido pareció prolongarse demasiado. Bentley estaba sintiendo las palabras más que oírlas. Eres conocida. Soy Bentley, dijo ella, de los oyentes. Las piedras temblaron, hablaron con una sola voz, pero a Bentley le daba la sensación de que a la vez eran muchas superpuestas, no la voz de la torre, sino las voces de los muchos sectores distintos de piedra que la rodeaban, las paredes, el techo, el suelo. Radiante, dijeron las piedras, hemos añorado tu contacto. Radiante, pero ¿qué es esto? ¿Qué es este sonido? ¿Ese tono? Luz del vacío, respondió Bentley. Ese sonido es familiar, dijeron las piedras. Una hija de los antiguos, amiga. ¿Habéis regresado para cantar nuestra canción de nuevo? ¿Qué canción? Preguntó ella. ¿Ya usó Caladín el Fabrial? Sí, se puso unos buenos trancazos. Ojo con la luz del vacío y timbre, es un esplende odium vinculándose. Esta canción. La piedra cerca de ella empezó a ondularse como la superficie de un estanque. Un tono inundó a Bentley y empezó a palpitar con la canción de un ritmo que no había oído nunca, pero que de algún modo siempre había conocido. Un ritmo profundo, sonoro, antiguo como el núcleo de Rochard. La pared entera empezó a hacer lo mismo, y luego el techo y el suelo, rodeándola de un ritmo hermoso armonizado a un tono puro. Timbre se unió a él jubiloso, y así el cuerpo de Bentley se alineó con el ritmo, y ella lo sintió resonando en su interior, haciéndola vibrar desde el caparazón a los huesos. Se unió con el ritmo, me la imaginé bailando. Entiendo, no pregunto más, Annie. Tema personal, sí, aparte es un poco complicado mencionarlo. Por ejemplo, a veces me han preguntado de eso, por ejemplo, en TikTok. Y, y TikTok te banea directamente si lo mencionas, entonces mejor no. Mejor no digo cosas. Mejor no digo esas cosas por aquí. Dio un respingo y puso la otra mano contra la piedra, anhelando sentir la canción en su piel. Había algo correcto en aquello, algo perfecto. Oh, tormentas, pensó. Oh, ritmos antiguos y nuevos. Esto es a lo que pertenezco. Y de verdad pertenecía a aquello. Hasta entonces, todo lo que había hecho con timbre había sido accidental. Había tenido un impulso. Bentley había tomado decisiones a lo largo del proceso, pero nunca había tenido la impresión de que fuera algo que merecía. Era más bien un camino en el que había caído y que había seguido porque era mejor que las demás opciones. Pero aquello era a lo que pertenecía. Recuerda, dijeron las piedras. El suelo delante de ella dejó de ondularse y creó formas, pequeños hogares hechos de piedra, con figuras de pie junto a ellos, dándoles forma. Los oyó canturrear. Los vio. Personas de la antigüedad, los cantores del alba, trabajando la piedra, creando ciudades, herramientas. No necesitaban el moldeado de almas ni las fraguas. Hundían varas de madera en la piedra y sacaban hachas. Creaban cuencos con los dedos, y durante todo el tiempo la piedra les cantaba. ¿Qué andan diciendo ustedes?
El de Renarín es un spren corrompido, ¿cierto? Sí. Los oyó Canturre cantaba. Siénteme, escultora, crea a partir de mí, somos una. La piedra esculpe tu vida igual que tú esculpes la piedra. Bienvenida al hogar, hija de los antiguos. ¿Cómo puede ser? Preguntó Bentley. Entonces no existían los radiantes. Los Spren no se vinculaban con nosotros, ¿verdad? Las cosas son nuevas. Vibraron las piedras, pero las cosas nuevas se crean a partir de las antiguas, y los viejos pueblos dan la vida a los nuevos. Las piedras antiguas se recuerdan. Las vibraciones cesaron, remitiendo de poderosas palpitaciones a diminutas ondulaciones y luego al silencio. Los hogares y la gente se derritieron de vuelta al ordinario suelo de piedra, aunque los estratos de aquel lugar habían cambiado, como para reflejar las anteriores vibraciones. Bentley se arrodilló. Al cabo de unos minutos, respirando a bocanadas, se dio cuenta de que se le había agotado por completo la luz del vacío. Buscó en su saquito y encontró todas las esferas opacas, salvo un solo marco. Había consumido la luz de aquellas esferas a una velocidad apabullante. Pero aquel momento de canción, aquel momento de conexión, sin la menor duda, había valido el precio. Absorbió el marco que le quedaba y, titubeante, volvió a poner la mano contra la pared. Encontró la piedra dispuesta y maleable, animándola y llamándola escultora. Utilizó la luz para infundir su propia mano, haciéndola brillar en violeta sobre negro. Cuando apretó el pulgar contra la piedra, notó que cedía, como si se hubiera convertido en arcilla de crema. Bentley presionó con la mano entera hacia el interior de la piedra, dejando allí una huella mientras sentía el ritmo, suave pero todavía presente. Entonces sacó un poco de la roca y la moldeó con los dedos. Hizo una bola con ella y la viscosidad parecía responder a sus dedos, porque cuando extendió el brazo para adelante y la imaginó haciéndolo, la roca se derritió en un charquito. Bentley la soltó y la piedra replicó contra el suelo, endurecida pero marcada por sus dedos. La recogió y volvió a ponerla en la pared, donde se fundió con la piedra de allí, como si Bentley nunca la hubiera sacado. Al terminar se quedó pensativa. Quiero esto, Timbre, susurró secándose los ojos. Necesito esto. Timbre palpitó emocionada. ¿Cómo que ellos? Preguntó Bentley. Alzó la mirada y distinguió luces en el pasillo. Armonizó a ansiedad, pero entonces las luces se aproximaron. Los 3 pequeños Spren eran como Timbre, tenían forma de cometa y anillos de luz palpitando a su alrededor. Esto es peligroso, siseó Bentley a reprimenda. No deberían estar aquí. Si los ven los vacíos Spren los destruirán. Timbre latió que los Spren no podían destruirse. Si se los cortaba con una hoja esquilada, volvían a cobrar forma. Pero Bentley no estaba tan convencida. Seguro que los fusionados podrían hacer algo. ¿Atraparlos en un frasco? ¿Encerrarlos en algún lugar apartado? Timbre insistió en que podían pasar a Shadesmar si ocurría eso y ser libres. Bueno, pero seguía siendo arriesgado, dijera lo que dijese Timbre. Aquellos Spren parecían más despiertos de lo que había esperado, sin embargo, flotando alrededor de ella, curiosos. ¿No decías que los Spren como tú necesitaban un vínculo para ser conscientes en el reino físico? ¿Un ancla? La explicación de Timbre llegó acompañada de una leve vergüenza. Aquellos Spren anhelaban vincularse con los antiguos de Bentley, con sus escuderos. Eso era lo que les había concedido acceso a los pensamientos y la estabilidad en el reino físico. Bentley era el ancla. Asintió. Diles que de momento salgan de la torre. Si de pronto mis amigos empiezan a manifestar poderes radiantes y si la piedra empieza a cantar en sitios donde otros puedan verlo, podríamos tener problemas muy graves. Timbre latió, desafiante. ¿Cuánto tiempo? Hasta que encuentre la forma de salir de este lío, respondió Bentley. Apretó la mano contra la pared y escuchó el suave y satisfecho canturreo de la piedra.
Soy como un bebé dando sus primeros pasos, pero esto podría ser la respuesta que necesitamos. Si logro esculpir una ruta de escape por los túneles derrumbados de abajo, debería poder sacarnos a hurtadillas. A lo mejor hasta podríamos hacer que pareciera que hemos muerto en este derrumbamiento y así cubrir nuestra huida. Timbre latió alentadora. Tienes razón, dijo Bentley. Juntas podemos hacerlo, pero tenemos que ir despacio, con cuidado. Me apresuré a buscar nuevas formas y resultó ser un desastre. Esta vez vamos a hacer las cosas bien. Bueno, haz las cosas bien, mija, entonces. Capítulo 68. Una familia. 8 años antes. Eshonai acompañó a su madre a la tormenta. Juntas salieron a la eléctrica oscuridad. Eshonai con un gran escudo de madera para resguardar el viento a su madre, que acunaba la brillante gema naranja. Las poderosas ráfagas de viento intentaban arrancar el escudo del brazo de Eshonai y los vientos Spren pasaban volando, riendo. Eshonai y su madre adelantaron a otros, distinguibles por las gemas parecidas que llevaban, tenues destellos de luz en la tempestad, como las almas de los muertos que se decía que vagaban en las tormentas, buscando gemas corazón que habitar. Eshonai armonizó al ritmo de los terrores, marcado, cada tiempo perforándole la mente. No temía por sí misma, pero su madre estaba muy frágil en los últimos tiempos. Aunque muchos de los demás se quedaron en campo abierto, Eshonai llevó a su madre al recoveco en la piedra que había elegido antes. Incluso allí parecía que el golpeteo de la lluvia intentara atravesarle la piel. Los lluviespren parecían danzar por encima del risco, meciéndose con la furiosa tempestad. Eshonai se acuclilló al lado de su madre, incapaz de oír el ritmo que tarareaba Jack Slim. La luz de la gema, sin embargo, reveló una sonrisa en su rostro. Una sonrisa. Me recuerda a cuando tu padre y yo salimos juntos, gritó Jack Slim a Eshonai para hacerse oír en el fragor del viento. Decidimos no dejárselo al destino, no permitir que uno fuese aceptado y el otro no. Aún recuerdo los extraños sentimientos de pasión cuando cambié por primera vez. Tienes demasiado miedo a eso, Eshonai. Comprenderás que quiero nietos. ¿Tenemos que hablar de eso ahora? Preguntó Eshonai. Sostén esa gema, adopta la nueva forma, piensa en eso, no en la forma carnal. Te escucho mientras trabajo. ¿Qué estás trabajando, güey? Eso sí que sería bochornoso. A los Wiedespren no les interesaba la gente de mi edad, dijo su madre. Es solo que sienta bien estar aquí fuera otra vez. Ya empezaba a pensar que me marchitaría sin más. Se acurrucaron juntas contra la piedra, y Eshonai usó su escudo como techo improvisado para guarecerlas de la lluvia. No estaba segura de cuánto tardaría en empezar la transformación. La propia Eshonai solo había adoptado una forma nueva en una ocasión, de niña, cuando su padre la había ayudado a obtener la forma de trabajo al llegarle el tiempo de los cambios. Los niños no necesitaban una forma, ya eran vibrantes sin ellas, pero si no adoptaban una forma al llegar a la pubertad en su 7º u 8º año, quedaban atrapados en la forma gris. Esa forma era, en esencia, una versión inferior de la forma carnal. Diseño una agenda en PDF. ¡Oh, órale! La tormenta estaba prolongándose mucho, y a Eshonai empezó a dolerle el brazo de sostener el escudo en alto. ¿Funciona? Preguntó a su madre. Aún no. No sé qué estado mental debo tener. Armoniza a un ritmo audaz, exclamó Eshonai. Confianza o emoción. Ya lo intento. Es... Lo que siguiera diciendo su madre se perdió en el estruendo de un trueno que las embargó, haciendo vibrar las mismas piedras y que a Eshonai le castañeran los dientes. Okay. O quizá eso fuese por el frío. En general, el tiempo helado no le molestaba, y la forma de trabajo estaba bien adaptada a él,
pero la lluvia gélida había calado a través de su abrigo aceitado y le resbalaba por la columna vertebral. Armonizó a resolución y mantuvo el escudo en su sitio. Estaba decidida a proteger a su madre. Jack Slim solía quejarse de que Shonai era muy voluble, propensa a los caprichos, pero no era cierto. Su exploración era un trabajo difícil, un trabajo valioso. Shonai no era poco de fiar ni perezosa. Quería que su madre lo viera. Shonai sostuvo el escudo desafiando a la lluvia, desafiando al mismísimo jinete de la tormenta. Atrajo a su madre hacia ella para calentarla, no débil, sólida, fiable, decidida. La gema empezó a brillar con más intensidad en las manos de su madre. Por fin, pensó Shonai, moviéndose para dejar a su madre más espacio y que completara la transformación. El remoldeado de su alma, la conexión definitiva entre un oyente y el propio Roshar. Shonai no debería haberse sorprendido cuando la luz emanó de la gema y al instante quedó absorbida, como el agua apresurándose a llenar un recipiente vacío en su propia gema corazón. Pero se sorprendió. Shonai dio un respingo mientras los ritmos se interrumpían y desaparecían, todo menos uno, un sonido abrumador que nunca había oído antes, un tono majestuoso, firme, no un ritmo, una nota pura. Orgullosa, más sonora que el trueno. El sonido se convirtió en todo para ella mientras su anterior spren, un minúsculo gravitación spren, salía expulsado de su gema corazón. Con el tono puro de honor atronando en sus oídos, soltó el escudo que salió volando al cielo oscuro. La luz no debería haber entrado en Shonai, pero en ese momento le dio igual. Aquella transformación era espléndida. En ella, una parte vital de los oyentes regresó a Shonai. Necesitaban más de lo que tenían, necesitaban justo aquello. Era lo correcto. Shonai recibió el cambio con los brazos abiertos. Mientras sucedía, tuvo la sensación de que todo Roshar se detenía para cantar la nota, perdida mucho tiempo atrás, de honor. Pregunta seria. ¿Se ha mencionado cómo se reproducen los cantores en forma carnal? Nope. No se ha mencionado. No se ha hecho la plática de la abejita y la flor. Shonai recuperó el conocimiento, tendida en un charco de agua de lluvia turbia de creme. A su lado se mecía un solo lluvia spren, su forma titilando, su ojo mirándola arriba hacia las nubes, sus pequeños pies cruzándole y descruzándose. Se incorporó y echó un vistazo a su ropa hecha jirones. Su madre había dejado a Shonai en algún momento durante la tempestad, gritando que debería ponerse a cubierto. Shonai había estado demasiado ensimismada con el tono y la nueva transformación para acompañarla. Levantó la mano y encontró los dedos gruesos, carnosos y un caparazón tan magnífico como la armadura de los humanos subiendo por el dorso de la mano y el brazo. Le cubría el cuerpo entero, de los pies a la cabeza. No tenía mechones de pelo, solo una pieza sólida de caparazón. El cambio le había destrozado la camisa y el abrigo, dejándole solo la falda, que se había rasgado por la cintura y apenas se mantenía puesta. Shonai se levantó, y hasta ese acto tan sencillo le dio una sensación distinta a la de antes. Se notó propulsada hacia arriba por una fuerza inaudita. Tropezó y dio un respingo, armonizando a asombro. —¡Shonai! —exclamó una voz desconocida. Frunció el ceño al ver que una figura monstruosa con caparazón naranja rojizo pisaba unos escombros dejados por la tormenta. El hombre se había atado la ropa como había podido a todas luces después de quedarse desvestido igual que ella. Shonai armonizó a diversión, aunque no era que le pareciera ridículo. Daba la impresión de que una figura tan dinámica y musculosa jamás podría resultar ridícula. Deseó que existiera un ritmo más majestuoso que asombro. ¿Ella también tendría ese aspecto? Shonai, dijo el hombre con voz profunda, ¿te lo puedes creer? Me siento como si pudiera saltar y tocar las nubes. No reconoció la voz, pero aquella pauta de piel jaspeada sí que le sonaba, y los rasgos, aunque estuvieran cubiertos por un yelmo de caparazón, le recordaban a
¿Tude? Preguntó y dio otro respingo. Mi voz. Lo sé, dijo él. Si alguna vez has querido cantar los tonos bajos de Shonai, parece que hemos encontrado la forma perfecta para hacerlo. Eshonai miró alrededor y vio a otros varios oyentes con poderosa armadura, de pie y armonizando a asombro. Habría más de una docena, aunque Bentley les había proporcionado un par de docenas de más. Parecía que no todos los voluntarios habían adoptado la forma nueva. No era de extrañar. Llevaría tiempo y práctica determinar el estado mental adecuado. ¿Vosotros también os habéis quedado abrumados? Preguntó Dianil, que llegaba hacia ellos dando zancadas. La voz de la mujer sonaba tan grave como la de Eshonai, pero aquel bucle de veta negra en el ceño era distintivo. Yo he sentido una necesidad imperiosa de alzarme en la tormenta y disfrutar del tono. Hay canciones sobre los primeros que adoptaron la forma de trabajo, dijo Shonai. Creo que mencionan una experiencia parecida, una efusión de poder, un tono asombroso que pertenecía por completo a cultivación. Los tonos de Roshar, dijo Tude, nos dan la bienvenida a casa. Se reunieron los 12, y aunque Shonai conocía a unos mejor que a otros, pareció haber una conexión instantánea entre ellos, una camaradería. Se turnaron para saltar, compitiendo a ver quién llegaba más alto, cantando a alegría, alocados como un puñado de niños, con un juguete nuevo. Shonai levantó una roca, la arrojó y vio cómo recorría una distancia increíble. Incluso atrajo un Glorispren con colas que fluían y largas alas. Mientras los demás buscaban sus propias rocas para intentar superar su lanzamiento, Eshonai oyó un sonido incongruente. ¿Los tambores? Sí, eran los tambores de guerra. Había una incursión en la ciudad. Los demás se congregaron a su alrededor, canturreando a confusión. ¿Alguna de las otras familias estaba atacando justo en esos momentos? Eshonai tuvo ganas de echarse a reír. ¿Es que están locos?, preguntó Tude. No saben lo que hemos hecho, dijo Eshonai mirando a su alrededor por la extensión plana de roca fuera de la ciudad donde habían salido a la alta tormenta. Muchos otros oyentes habían esperado hasta entonces para abandonar el resguardo de las grietas en el suelo. Sus mejores guerreros, en cambio, se habrían quedado en la ciudad, refugiados en las pequeñas y fuertes estructuras. No era tan raro que una familia conquistara una ciudad justo después de una tormenta. Era de los mejores momentos para atacar, si se lograba reunir las tropas lo bastante rápido. Esto será divertido, dijo Melu a emoción. No sé si es la manera adecuada de pensar en ello, dijo Eshonai. Me perdí, dijo Eshonai, aunque sentía la misma ansia, un deseo de lanzarse a la carga. Pero si podemos llegar antes de que terminen los alardes. Los otros empezaron a armonizar a diversión o a emoción, con amplias sonrisas en la cara. Eshonai abrió el paso sin escuchar las llamadas de quienes salían del refugio para tormentas. Había un asunto más urgente que atender. Al acercarse a la ciudad, Eshonai vio a la familia rival congregada fuera de las puertas, alzando sus lanzas y gritando desafíos y pullas. Iban vestidos de blanco, por supuesto. Era la forma de saber que estaban produciéndose un ataque, no una solicitud de comercio o alguna otra interacción. ¿Estás cansada? Yo siempre estoy cansada. Es que ahorita estaba viendo como acá traigo en el celular un live de TikTok y de repente cuando leen los comentarios o dicen algo, alguna tontería, me hace voltear. Una disculpa. Y ya me perdí. Otra interacción. Dado que aún seguían los alardes, la verdadera batalla no había comenzado. Eshonai había participado en varios combates por ciudades durante los años que había pasado su familia intentando reclamar una, y siempre habían sido unos asuntos muy feos. El peor había dejado más de una docena de muertos en cada bando. Bueno, ese día iban a ver lo que dejó de andar, y levantó una mano para detener a los demás. La obedecieron, aunque una parte de Eshonai se preguntó por qué había decidido ponerse al mando.
parecía lo natural. ¿Estás en vivo en TikTok? No, estoy viendo otro live de, de un amigo. Eh, es que no sé qué andan diciendo acá, tonterías. Estoy viendo cómo dibujan cosas cochinonas, parece ser. ¿Qué? Madre santa. Eh, Había estado yendo hacia una hendidura en la muralla que rodeaba la ciudad. Ese muro había sido grandioso en otros tiempos, pero solo quedaban meros atisbos de su antigua majestad. La mayoría de él estaba bajo y desgastado, dividido por amplios huecos. Allí había una silueta moviéndose en la sombra. Parecía siniestra, peligrosa. Pero entonces Bentley salió a la luz y les hizo gestos para que avanzaran. ¿Cómo había podido llegar a la ciudad tan deprisa? Eshonai se acercó y Bentley la recorrió de arriba a abajo con una mirada lenta, deliberada. Los tambores sonaban de fondo, instando a Eshonai a avanzar, pero aquella mirada en los ojos de su hermana. Así que ha funcionado, dijo Bentley. Loadas sean las antiguas tormentas. Tienes buen aspecto, hermana, bien fuerte y lista para servir. Esto no es quien soy, replicó Bentley señalando su forma, pero hay una cierta emoción en llevarla. Ve a ver a Sharefel, dijo Bentley. Te está esperando. Los tambores, empezó a protestar Eshonai. El enemigo aún seguirá aullando insultos un rato, dijo Bentley. Ve a ver a Sharefel. Sharefel, el portador de esquilada de la familia. Al conquistar aquella ciudad, por tradición, la familia derrotada había entregado las esquilas de la ciudad para que la familia de Eshonai las protegiera y las empleara. Bentley, dijo Eshonai, no utilizamos las esquirlas contra otros oyentes, son solo para las cacerías. Ay, hermana, repuso Bentley a diversión, pasando a su lado para observar a Tude y los demás. Si queremos tener una mínima esperanza de resistir ante los humanos, cuando inevitablemente se vuelvan contra nosotros, debemos estar preparados para blandir las armas con las que se nos bendijo. Eshonai quiso armonizar a reprimenda al oír la sugerencia, pero recordó las cosas que le había dicho Dalinar Colin. Si los oyentes no estaban unidos, serían presa fácil. Quiero pelear, dijo Melu a emoción, con un espectaspren rebotando por detrás de ella como un largo banderín conectado a una esfera redonda. Creo que deberíamos intentar no matar a nadie, propuso Tude a consideración. Con esta forma me parece que sería injusto. Portad las esquilas, los apremió Bentley. Mostradles lo peligroso de acercarse a nosotros exigiendo batalla. Eshonai pasó enérgica al lado de su hermana y los demás la siguieron. Bentley también fue tras ellos. Eshonai no tenía intención de utilizar las esquilas contra su propio pueblo, pero quizá hubiera algún propósito en visitar a Sharefel. Recorrió la ciudad, dejando atrás charcos llenos de crem y enredaderas que se extendían desde los rocabrotes para lamer la humedad. La choza del portador de esquilada estaba junto a la muralla frontal, cerca de los tambores. Era una de las estructuras más resistentes de la ciudad y siempre estaba bien mantenida. Ese día la puerta estaba abierta. Eshonai cruzó el umbral. Ah, dijo una voz suave al ritmo de lo perdido. Con que es verdad. Volvemos a tener guerreros. Eshonai se adelantó y encontró al anciano oyente en su asiento, con su piel sobre todo negra, bañada por la luz que entraba por la puerta. Sintiendo que era lo apropiado, aun sin saber muy bien por qué, Eshonai se arrodilló ante él. Largo tiempo he cantado las viejas canciones, dijo Sharefel, soñando con este día. Siempre pensé que sería yo quien la encontraría. ¿Cuál es el Spren? Dolor Spren, dijo Eshonai. Huyen de las tormentas. Los capturamos, dijo Eshonai, mientras otros dos oyentes en forma de guerra entraban en la estancia con peligrosas siluetas, utilizando un método humano. Ah, dijo él, la probaré yo mismo. Entonces, con la próxima tormenta. Pero esta es una nueva era y merece un nuevo portador de esquilada. ¿Quién de vosotros aceptará mis esquilas? ¿Quién de vosotros puede soportar esa carga y esa gloria? El grupo se quedó callado.
No todas las familias tenían portadores de esquilada. Había solo 8 conjuntos completos entre todos los oyentes. Aquellos que dominaban las 8 ciudades adecuadas recibían su bendición, pero Blandilas solo en cacerías de gran caparazones. Eran acontecimientos muy poco frecuentes, en los que varias familias se aliaban para recolectar una gema corazón que les permitiría cultivar y luego darse un festín con la bestia abatida. Qué asco comerse una madre de esas. Pero aquello ya no parecía el futuro que esperaba a sus esquilas. Si los humanos averiguan que las tenemos, pensó Eshonai, sí que habrá guerra. Dame a mí las esquilas, dijo Melu a emoción. Dio un paso adelante, pero Tude le puso una mano en el peto del caparazón como para contenerla. Melu canturreó a traición, y él a irritación, un desafío por parte de ambos. Aquello podía ponerse feo muy deprisa. No, exclamó Eshonai, no. Ninguno de nosotros las tomará. Ninguno estamos preparados. Miró al anciano portador de esquilada. Quédatelas tú. Con armadura esquilada eres tan fuerte como cualquier guerrero, Sharefel. Solo te pido que te alces hoy junto a nosotros. Los tambores dejaron de sonar. No empuñaré la hoja esquilada contra otros oyentes, dijo Sharefel a escepticismo. No será necesario, respondió Eshonai. Nuestro objetivo hoy no es ganar una batalla, sino prometer un nuevo principio. A ver, deme un momentito. Un momentito. Ok, continúo. Perdón por ese silencio. Poco tiempo después salieron de la ciudad. En otros tiempos debió de haber portones en aquella abertura, pero los oyentes no podían crear maravillas de madera a esa escala. Todavía no. La batalla había empezado ya, aunque aún no había llegado al combate próximo. Los guerreros de la familia de Eshonai se adelantarían y arrojarían sus lanzas, y la otra familia esquivaría. Luego, la familia atacante devolvería las lanzas. Si daban a alguien, ese bando podía retirarse y renunciar a la batalla. Si no, en algún momento un bando se abalanzaría contra el otro. Había spren de todos los tipos atraídos por el acontecimiento, merodeando o flotando por el perímetro. Los arqueros de la familia de Shonai se mantenían atrás como demostración de fuerza, pero no utilizarían sus armas allí. Los arcos eran demasiado mortíferos y demasiado precisos para usarlos con el objetivo de herir a otros. Pero se había ocurrido alguna vez, por desgracia, en que el fragor de la pelea se hubiera roto las tradiciones, batallas normales convertidas en horripilantes masacres. Eshonai nunca había participado en ninguna de ellas, pero había visto las consecuencias que tenía en su infancia, al pasar cerca de un asalto fallido a otra ciudad. Ese día ambos bandos se detuvieron al ver salir a los oyentes en forma de guerra, acompañados por un portador de esquilada, completo en su brillante armadura. La familia de Eshonai les abrió paso canturreando a asombro o a emoción. Eshonai recogió una lanza y varios otros la imitaron. Llegaron hasta el centro del campo. La familia rival retrocedió a toda prisa. Sus guerreros cubrieron la retirada con sus lanzas. Por las posturas que tenían y por los pocos canturreos que Eshonai pudo distinguir, estaban aterrorizados. Hemos hallado la forma de guerra, gritó Eshonai a alegría. Un ritmo amistoso, no uno enfurecido. Venid, uníos a nosotros. Entrad en nuestra ciudad, vivamos juntos. Compartiremos nuestro conocimiento con vosotros. Los otros retrocedieron más. Uno de ellos gritó a reprimenda. Nos dominaréis, nos convertiréis en esclavos. Ya no seremos nuestra propia familia.
Somos todos una sola familia, exclamó Eshonai. ¿Teméis que os esclavicen? ¿Visteis a esos pobres en forma esclava que tenían los humanos? ¿Visteis aquellas armaduras, aquellas armas? ¿Visteis la rica ropa de los humanos, los carros que creaban? No podéis combatir contra eso. Yo no puedo combatir contra eso, pero juntos sí que podríamos. Hay decenas de miles de oyentes por todas las llanuras. Cuando regresen los humanos, mostrémosles una nación unida, no un puñado de tribus pendencieras. Señaló hacia sus compañeros en forma de guerra y dejó que su mirada se entretuviese en Sharefel con su armadura esquilada. No combatiremos hoy contra vosotros, afirmó Eshonai, mirando de nuevo a la familia enemiga. Nadie de esta familia combatirá hoy contra vosotros, pero si alguno de vosotros insiste, descubrirá en persona el auténtico poder de esta forma. Después iremos a hablar con la familia de las canciones vivas. Podéis elegir ser los primeros en incorporaros a nuestra nueva nación y que vuestra sabiduría se reconozca durante generaciones. O podéis quedaros para el final y volver humillados para suplicar que os aceptemos cuando nuestra unión esté casi completa. Se llevó la lanza al hombro y la arrojó, sorprendiéndose a sí misma con la potencia del lanzamiento. El arma voló por encima de la familia rival y se perdió en la lejanía. Eshonai oyó más de uno de ellos canturreando al ritmo de los terrores. Asintió mirando a los demás, que la siguieron de vuelta a la ciudad. Algunos parecían molestos. Querían una batalla. ¿Qué? Ah. ¿Pagar? Ah, pensé que tenía que pagar. Bueno, después le pregunto cuánto fue. Obviamente tengo que pagar, pero... esas cosas han de saber la langosta. No me gusta la langosta. Nada de mar. O sea, ni el pescado, ni los camarones. Bueno, soy alérgica a los mariscos, pero aún así no me gusta. O podéis... Ay, me perdí. ¿Dónde iba? Querían una batalla para poner a prueba sus capacidades. Eshonai nunca había conocido a oyentes sedientos de sangre y no sentía que aquella nueva forma la hubiera cambiado tanto a ella, pero sí que tuvo que admitir que notaba una cierta ansia. Deberíamos entrenar, dijo a los demás, liberar un poco de nuestra agresividad. Suena maravilloso, respondió Tude. Siempre que podamos hacerlo delante de todos esos, dijo Melo a irritación. Quiero que comprendan con qué facilidad podría haberles partido los cráneos. Miro a Eshonai, pero has hecho bien. Me alegro de no haber tenido que descuartizar a nadie. ¿Dónde has aprendido a dar discursos? Preguntó otro desde atrás. ¿Aprendiste hablando con los árboles allí afuera? No soy una ermitaña, Dolimid, dijo ella a irritación. Solo me gusta la idea de ser libre, de no estar restringida a un solo lugar. Mientras no sepamos lo que hay fuera, es fácil que puedan sorprendernos. Dime, ¿estaríamos esforzándonos ahora por organizar a nuestro pueblo si no hubiéramos dedicado a explorar nuestro entorno? ¿Podríamos llevar generaciones preparándonos para enfrentarnos a los humanos si no hubiéramos tenido tanto miedo? Los otros canturrearon a Consuelo, comprendiéndolo. ¿Por qué había costado tanto a Eshonai convencer a la gente antes? Aquella facilidad era por la conexión que tenía con aquellos oyentes, los primeros en forma de guerra. Había mucho que aprender de aquella forma, mucho con lo que experimentar. Notó un brío en su paso. Tal vez la forma de guerra fuese mejor para explorar. Podría saltar obstáculos y correr más deprisa. ¿Cuántas posibilidades había? Entraron en la ciudad y los guerreros de su familia los habían estado arrojando sus lanzas fuera. Los siguieron al trote, aceptando al instante la autoridad de la forma de guerra. Cuando pasaron junto a la choza de Sharefel, Eshonai vio a Benli de nuevo, acechando en la sombra. Aquella victoria era de ella, en cierto modo. Eshonai debería haber ido a darle la enhorabuena, con toda seguridad, pero no lograba hacerse el ánimo. Benli no necesitaba más canciones que la alabaran, ya tenía un ego bastante grande. En lugar de eso, Eshonai llevó al grupo hasta el refugio para tormentas, de donde seguía saliendo el resto de su familia. Todos y cada uno de ellos merecían ver de cerca la nueva forma. Ok.